Muy bien, vamos a la Biblia, vamos a primero de Juan capítulo 5. El domingo anterior nosotros iniciamos con el capítulo 5, ya es el último capítulo de esta primera carta de Juan. Leímos el versículo 1 y hoy vamos a leer nuevamente el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 5. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, primero de Juan capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. Dice de la siguiente forma. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y bueno, vamos entonces a leer estos 5 versículos, y el tema que vamos a tener para esta ocasión se va a titular 4 preguntas para saber si hemos nacido de nuevo. 4 preguntas para saber si hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y entonces vamos al primer versículo. El primer versículo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, que fue lo que nosotros estuvimos viendo el domingo anterior. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo vimos, lo explicamos, profundizamos en esto que acaba de mencionar el apóstol Juan, y veíamos que este texto entonces está diciendo todo aquel que cree y sigue creyendo que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y veíamos entonces que en este creer y seguir creyendo en Jesús como el Cristo, como el enviado de Dios, tenía estos elementos. Número 1, creer que Jesús es el enviado de Dios. Número 2, creer que Jesús es el enviado de Dios como Dios hombre. Reconocer que es pecador, reconocer que es pecador, arrepentirse de sus pecados y estar en el reino de Dios, porque veíamos que el nuevo nacimiento nos coloca en el reino de Dios, es decir, que Dios esté reinando, ¿sí? Y entonces veíamos el domingo anterior que la fe en Jesús, como el Cristo de Dios, como el que ha sido enviado por Dios, como el Dios hecho hombre que viene a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, la fe en Jesús produce el nuevo nacimiento del que está hablando el apóstol Juan y del que estuvimos hablando el domingo anterior, ¿sí? Ahora, en esta misma línea de nuevo nacimiento, el apóstol Juan ahora nos va a describir en estos versículos restantes hasta el versículo 5, nos estará describiendo evidencias de ese nuevo nacimiento. Es decir, estará describiendo algunas evidencias de haber creído que Jesús es el Cristo, de haber nacido de nuevo. Y la primera evidencia que el apóstol Juan presenta es la siguiente. Ahora, aquí hay que mencionar que son evidencias del nuevo nacimiento que Juan está describiendo. Esto no significa que para ser cristiano hay que hacer esto, sino que porque ya se ha nacido de nuevo, porque ya se es cristiano, se realiza o se dan estas evidencias de las que está hablando el apóstol Juan. La primera evidencia, dice ahí en el versículo 1, en el que estamos leyendo, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿sí? Y la primera evidencia que él presenta es precisamente la que continúa y que dice de esta forma. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿sí? Es decir, la primera evidencia entonces que está presentando el apóstol Juan es el amor por los hijos de Dios, ¿sí? Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, esto significa que todo aquel que
ama a Dios, ama también a los que han sido nacidos de Dios. Y en esta declaración que está haciendo el apóstol Juan, podemos nosotros ver que, número uno, es Dios quien determina quiénes forman parte de su familia, ¿sí? Dice, es nacido de Dios, dice, y todo aquel que ama al que engendró. Es decir, todo aquel que ama a Dios, ama también a los que han nacido de Dios. Entonces, el primer punto es que Dios determina quiénes son parte de su familia. No, el hombre es quien determina quién es parte de la familia de Dios, porque son nacidos de Dios. Y número dos, nos habla del amor por los hermanos. Y nuevamente está hablando de un amor. Si dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, cree y sigue creyendo, también todo aquel que ama se encuentra en un presente continuo, es decir, amor habitual, amor continuo por los que han nacido de Dios, por los hijos de Dios, ¿sí? Y entonces, la primera evidencia entonces que está presentando el apóstol Juan de un nuevo nacimiento, porque él está diciendo todo aquel que cree que Jesús es es Cristo, es el Cristo de Dios, el enviado de Dios, dice, ha nacido de nuevo, y entonces pone esta evidencia, dice, la primera evidencia entonces que se ha nacido de nuevo, que se ha creído en el Señor como el Cristo, es que ama a todo aquel que ha nacido de Dios. El amor entre los hermanos, el amor constante hacia los hermanos. Y luego en el versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En el primer versículo ya nos dijo, primera evidencia es amar a los hijos de Dios, y ahora en este segundo versículo el apóstol Juan nos va a describir o nos va a explicar en qué consiste amar a los hermanos. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos está presentando el apóstol Juan es que se puede saber si nosotros estamos amando a los hijos de Dios, y la forma de saber cómo amamos a los hijos de Dios es a través de cuando nosotros estamos amando a Dios primeramente y estamos guardando sus mandamientos. Entonces, aquí el apóstol Juan lo que nos presenta es que el amor por los hijos de Dios, el amor por aquellos que han nacido de Dios, no es emocional. No se trata de palabras, no es sentimental, no se trata de decir cuánto te amo, esto, aquello, sino que es un amor totalmente práctico. Pero esta practicidad de este amor hacia los hijos de Dios, si nosotros lo vemos con cuidado, se dirige, número uno, dice cuando amamos a Dios, y número dos, cuando guardamos sus mandamientos. Es decir, es interesante que aun cuando el amor hacia los hermanos se da es decir, el amor a Dios se da de abajo para arriba, en una línea que va hacia arriba. Pero el apóstol Juan, al explicar el amor a los hijos de Dios, lo explica a través no de una línea hacia los hermanos, es decir, no de una línea de abajo hacia abajo, sino de una línea de abajo hacia arriba, de parte de mí hacia Dios, es decir, que yo amo a Dios, que yo guardo sus mandamientos. Y aquí surgiría esta pregunta: ¿por qué, si se está hablando de amar a los hermanos, y por qué, si el apóstol Juan está diciendo en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, por qué lo direcciona hacia Dios? ¿Por qué dice cuando amamos a Dios y cuando guardamos los mandamientos de Dios? ¿Cuál sería la razón o la causa de que el apóstol Juan, cuando nos explica la forma en cómo es el amor hacia los hermanos, lo dirige totalmente hacia Dios? Y las explicaciones que tenemos serían estas tres. Número uno, ¿por qué? Porque el nuevo nacimiento produce amor para Dios. Primeramente, el nuevo nacimiento, aquel que ha creído que Jesús es el Cristo y que ha nacido de nuevo, este nuevo nacimiento produce amor para Dios. Número dos, porque el amor a los hijos de Dios se inicia entonces en Dios. Si no tenemos a Dios, no podemos entonces amar como Dios está pidiendo que amemos, y no podemos entonces amar a los hermanos. Y número tres, amor y obediencia a Dios se conecta con los hijos de Dios precisamente
porque por dos razones. Porque todos los mandamientos, la gran mayoría de los mandamientos que el Señor nos presenta, tienen que ver con los hermanos. Su desarrollo tiene que ver en un contexto de hermanos. Y número dos, porque no existe entonces un cristianismo solitario, ¿sí? Es decir, ¿en dónde vamos nosotros a perdonar si no va a ser a través de la relación con los hermanos? ¿En dónde vamos a servir si no va a ser en la relación con los hermanos? Entonces, este amor y obediencia que tenemos por Dios se va a traducir en amor y obediencia también para con los hijos de Dios o dentro de los hijos de Dios, y esto nos deja entonces ver esta gran realidad, que no existe un cristianismo solitario. No puede existir alguien que diga yo soy cristiano y que esté alejado de un cuerpo local de creyentes, de la comunión con creyentes, ¿sí? Entonces, ahora vamos al versículo 3, primero de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, es decir, este amor a Dios, en el versículo 2 nos ha dicho que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, y dice, cuando amamos a Dios guardamos sus mandamientos. Ahora en el versículo 3 nos dice, este es el amor a Dios, este amor que se ha producido, según 1 de Juan 5:1, cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, somos nacidos de Dios, dice el apóstol Juan. Este amor a Dios, que como dice 1 de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, nuevamente, el nuevo nacimiento produce amor hacia Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene un amor hacia Dios. Y dice entonces este versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? El amor hacia los hermanos se conoce por amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Ahora el apóstol Juan nos dice en el versículo 3, el amor de Dios, este es el amor de Dios, guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, básicamente está repitiendo lo mismo. Y nuevamente tenemos esta verdad que nos quiere transmitir el apóstol Juan, que amor a Dios es obediencia constante a sus mandamientos. Como el amar a los hermanos no consiste en palabras, en emociones, en sentimientos, el amar a Dios tampoco consiste en palabras, en emociones o en sentimientos, en promesas, en intenciones, sino en lo práctico de obedecer sus mandamientos, ¿sí? Y en otras partes el apóstol Juan ha iniciado que cuando nosotros hemos pecado tenemos abogado para con el Padre, es decir, esta obediencia a sus mandamientos no nos está hablando de que hasta que se tenga una obediencia perfecta, absoluta, estamos amando a Dios, sino que nos está describiendo que el amor de Dios consiste en esto, en obedecer sus mandamientos. No es entonces en palabras, no es entonces en emociones, en sentimientos, en cuanto amo a Dios, en quiero caminar con Dios, en me propongo caminar con Dios, en quiero amarlo, sino en cuanto lo estamos obedeciendo, ¿sí? Y estos mandamientos que está presentando aquí, que está mencionando el apóstol Juan, dice, y estos mandamientos no son gravosos, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que no hace que estos mandamientos no sean gravosos? 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, nuevamente, el nuevo nacimiento entonces produce un amor por Dios, produce un nuevo nacimiento como su misma definición lo está diciendo, y entonces aquel que ha nacido de nuevo, los mandamientos de Dios, los mandamientos que el Señor le dicta, son mandamientos que no son gravosos para él, porque él ya tiene una nueva naturaleza, tiene una capacidad para obedecer, tiene una capacidad para reconocer las maravillas de los mandamientos de Dios, se deleita en la ley de Dios, y entonces por eso estos mandamientos no son gravosos para él, ¿sí? Pero nuevamente vemos que aun cuando se está hablando del amor a Dios, otra vez está relacionando mandamientos, y estos mandamientos, la mayoría de los mandamientos que el Señor presenta en el Nuevo Testamento, tienen que ver con la relación
con los que han nacido de Dios. Tiene que ver con los hijos de Dios, con la relación con los hijos de Dios. O sea, nuevamente, no se puede entonces amar a Dios si no se está amando a los hermanos, si no se está siendo parte de un cuerpo local, ¿sí? Entonces, cristianismo solitario no existe. O sea, ya van 2 versículos en los que el apóstol Juan nos lo está reafirmando. El cristianismo solitario no existe. No existe el Dios y yo solamente, el yo busco a Dios, el yo vivo con Dios, a mí nada más soy yo y Dios. No existe eso, sino que se necesita estar entre los hijos de Dios. Tenemos que estar entre los hijos de Dios porque el amor hacia Dios tiene que ver con amar a los hermanos y tiene que ver con amar a Dios mismo y con obedecer sus mandamientos. Entonces, esta primera evidencia, de otras evidencias que ha presentado el apóstol Juan en esta primera carta, pero esta evidencia, la primera evidencia en nuestra... En la enseñanza que tenemos para hoy, esta primera evidencia que está presentando el apóstol Juan, entonces es amar a los que han nacido de Dios, amar a los hermanos. Lo que implica, número 1, estar en un cuerpo local de creyentes, lo que implica estar amando a Dios y lo que implica estar obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que está implicando esta primera evidencia que está lanzando el apóstol Juan, ¿sí? Ahora, Juan va a mencionar otra evidencia y la tenemos en el versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra evidencia que está presentando el apóstol Juan es que dice que todo lo que es nacido, la gramática realmente necesitaría decir todo aquel que es nacido de Dios. Sin embargo, el apóstol Juan dice todo lo que es nacido. Es decir, no lo particulariza y lo habla de una forma muy, lo engloba en todo lo que es nacido. Esta estructura gramatical griega hace un énfasis no en los que han nacido de nuevo, sino en la fuerza que tienen aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, por eso dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí? Entonces, lo que está presentando el apóstol Juan como siguiente evidencia es que todo nacido de Dios tiene una fuerza dentro de sí que lo hace vencedor, que todo nacido de Dios vence, que todo nacido de Dios es vencedor. Y la palabra vencer se está refiriendo a mostrar superioridad, a conquistar, una superioridad que conduce a un éxito abrumador. Entonces, lo que está presentando el apóstol Juan es que los nacidos de Dios tienen una fuerza que les hace constantemente vencedores, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene esta fuerza o cómo es esta fuerza? ¿Cómo es que ellos tienen esta fuerza? El versículo 3 nos lo contestó. Dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, ¿de dónde viene esta fuerza descomunal que tiene el que ha nacido de nuevo? De la obediencia a Dios. Entonces, lo que nos deja ver un principio bíblico, una verdad espiritual, es que el cristiano es vencedor cuando obedece. Nosotros somos vencedores cuando obedecemos. Y por eso entonces el apóstol Juan en el versículo 4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, que se entiende, ama a Dios, ama a sus hermanos, ama a Dios, obedece los mandamientos de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Tiene esa capacidad, tiene esa fuerza para vencer, para ser un vencedor, para vencer al mundo, ¿sí? Ahora, este texto se ha malinterpretado porque se lee y se dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dicen, entonces, por cuanto tú eres vencedor, tú debes de tener un buen trabajo, tú debes de triunfar, hasta en un partido de fútbol tú debes de triunfar porque tú eres vencedor, etcétera.
Pero este mismo texto nos está diciendo en qué son vencedores, hacia dónde se dirige esta fuerza, esta capacidad que tiene el cristiano de vencer de una manera extraordinaria. Dice que ellos han vencido al mundo. Entonces, los nacidos de Dios son superiores, son conquistadores, son más que vencedores. ¿Y a quién vencen? Vencen al mundo. Ahora, mundo para el apóstol Juan, ya lo hemos visto desde el primer capítulo. Mundo para el apóstol Juan significa el sistema de engaño y maldad controlado por Satanás. Es decir, entonces Juan está diciendo que los cristianos han vencido a este sistema de engaño, a este sistema de maldad que está aquí en este mundo, controlado por Satanás. Entonces los cristianos tienen la capacidad, tienen el poder para vencer este sistema engañoso gobernado por Satanás. Ellos vencen al diablo, ellos vencen su carne corrupta, las inclinaciones de pecado, del pecado remanente que nos quieren llevar a nuestros pecados, vencen entonces su pecado y vencen todo aquello que está en oposición a Dios. Entonces vemos que el apóstol Juan está presentando al creyente como un conquistador, como un vencedor, pero un vencedor del mundo, ¿sí? Y entonces vemos que la fe tiene poder para vencer. La fe no solamente origina el nuevo nacimiento, la regeneración del creyente, sino que una vez que el creyente ha nacido de nuevo, entonces le da la capacidad para poder vencer al mismo Satanás, para poder vencer al diablo, para poder vencer su carne, para poder vencer todo aquello que se oponga a Dios en su vida, ¿sí? Y entonces vemos que esta fe, entonces, porque dice el texto, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Ya vimos en 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, la fe en el Señor Jesús, creyendo que Él es el enviado de Dios, creyendo que Él es hijo, que Él es el hombre, el Dios hecho hombre, creyendo que Él es el enviado de Dios, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, sujetándonos al reino de Dios. Todo esto nos produce, ya como hemos visto entre la enseñanza de ayer y hoy, nos produce este nuevo nacimiento, y esta fe nos sostiene, nos preserva para la victoria constante contra el mundo. La fe tiene poder para vencer, ¿sí? Ahora, la fe entonces que tiene todo creyente es una fe vencedora. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11, 37 al 39. Para nada más poder describir algunos aspectos de la fe, porque nuevamente, la fe no significa que todo lo que tú declares, que todo lo que tú proclames lo vas a obtener. La fe que nosotros estamos viendo, que la fe de la cual está hablando el apóstol Juan, como ya hemos visto desde 1 de Juan 5:1, la fe tiene que ver en Jesús, que es el Cristo, que es el enviado de Dios, y todas las implicaciones que ya lo hemos analizado desde la enseñanza anterior. Ahora, en Hebreos capítulo 11 se nos presenta una galería de la fe, de los hombres de la fe, de hombres que fueron extraordinarios en la fe, que tuvieron una fe impresionante, pero quiero que leamos el versículo 37, 38 y 39 para que veamos que la fe se sigue manteniendo exactamente en lo mismo que está enseñando el apóstol Juan. La fe tiene que ver con creer que Jesús es el Cristo. Dice aquí en el versículo 37, 38 y 39, porque como les digo, normalmente cuando se habla de hombre de fe, lo entienden, lo traducen como que hombre de fe es aquel que tiene riquezas, aquel que está prosperando, aquel que está logrando cosas en Dios, y a veces hasta dicen, hacemos grandes proezas en Dios porque tenemos fe. Pero vean lo que dice estos versículos, Hebreos 11, 37, 38 y 39. Dice que algunos, ya los primeros versículos presenta a grandes hombres de la fe que hicieron cosas extraordinarias, pero cuando llega a estos versículos dice que algunos fueron apedreados,
Algunos fueron aserrados, algunos fueron puestos a prueba, otros fueron muertos a filo de espada, otros anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, algunos fueron pobres, angustiados, maltratados. Luego el versículo 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y ahí está nuevamente. Entonces, la fe que se está presentando aquí es una fe. Aquí en Hebreos capítulo 11, donde se está presentando la galería de la fe y donde se está presentando a estos hombres que caminaron en fe, podemos ver que está hablando de algunos que finalmente dice no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque la fe no es que tú siempre vas a hacer proezas en Dios, que siempre vas a lograr esos logros extraordinarios en Dios que se traducen a situaciones que tienen que ver con el yo, que tienen que ver con el ego de las personas, sino que la fe tiene que ver con obediencia en Dios. Mantenerse, en el caso de versículo 37, 38 y 39, mantenerse firmes creyendo en el Señor, aun cuando fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, aun cuando no recibieron lo prometido. Porque la fe tiene que ver, primero de Juan 5:1, creer que Jesús es el Cristo, seguir creyendo que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, y la fe, entonces la fe vencedora, dice el apóstol Juan, es una fe que se desarrolla en que amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos, en que amamos a Dios y amamos a los hermanos. ¿Y en qué consiste amar a los hermanos? En amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Es decir, en una fe que tiene que ver con obediencia. Y veíamos el domingo anterior, el nuevo nacimiento tiene que ver con entrar en el reino de Dios, con entrar en que Dios esté reinando en nuestras vidas, que nos estamos sujetando, que estamos obedeciendo a Dios. Entonces podemos ver cómo todo se compagina de la misma forma como el apóstol Juan lo está presentando. Esta fe, entonces, esta fe es la fe vencedora, ¿sí? Dice entonces, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fe de la cual ya hemos explicado desde el domingo anterior y estamos explicando desde el día de hoy. Una fe que cree que Jesús es el Cristo y que sigue creyendo que Jesús es el Cristo, aun cuando no reciba lo prometido. Que en el caso de que no recibieron lo prometido no era prosperidad, no era salud, sino lo prometido era el Señor Jesucristo. Ellos pusieron su fe en el Señor, no lo vieron, no recibieron lo prometido, no lo vieron, pero se mantuvieron obedientes a aquel que les prometió. Y por último, versículo 5, nuevamente el apóstol Juan presenta esta misma verdad que presentó en el versículo 4, ahora lo presenta a manera de pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Y quién cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ¿quién vence al mundo? Los nacidos de Dios, ¿sí? Y entonces tenemos que los nacidos de Dios aman a Dios, que los nacidos de Dios obedecen los mandamientos de Dios, que los nacidos de Dios aman a los hijos de Dios y que los nacidos de Dios vencen al mundo. Es decir, el apóstol Juan hace una descripción de los hijos de Dios, aun cuando se estaba dirigiendo hacia otra dirección, estaba hablando acerca de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y entonces tenemos aquí 4 preguntas para podernos formular cada uno de nosotros en nuestro corazón, 4 preguntas para saber si nosotros hemos nacido de nuevo de acuerdo a lo que hemos visto en este domingo y en el domingo anterior, versículo 1 al versículo 5, primero de Juan, capítulo 5, 4 preguntas para saber si hemos nacido de nuevo. La primera pregunta, y contestemos cada uno en nuestro corazón de manera sincera. La primera pregunta, la primera verdad con la que concluimos es que los nacidos de
de Dios aman a Dios. Entonces, la primera pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿amas a Dios? ¿Amo a Dios? ¿Sí? Mateo 22:37 nos da una forma de cómo amar a Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, primera pregunta, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Y ahí contéstate sí o no. Segunda, los nacidos de Dios obedecen los mandamientos de Dios. Pregunta, ¿estoy obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estoy obedeciendo constantemente los mandamientos de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Contestémonos cada uno de nosotros. Número 3. Los nacidos de Dios aman a los hijos de Dios. Pregunta, ¿estoy amando a los hijos de Dios? ¿Estoy amando constantemente a los hijos de Dios? ¿Qué implica servir? ¿Qué implica perdonar? ¿Qué implica convivir? ¿Qué implica todas las implicaciones que ya hemos visto en otras enseñanzas? ¿Estoy amando a los hijos de Dios? Y si alguien dice, no, pues ni siquiera pertenezco a un grupo de creyentes, pues no estarías amando a los hijos de Dios. Número 4. Los nacidos de Dios vencen al mundo. Pregunta, ¿estás venciendo al mundo? ¿Estás venciendo al diablo? ¿Estás venciendo tu carne con las pasiones, con lo que tu carne te quiere decir? Hoy no quiero caminar con Dios, hoy quiero hacer esto. ¿Estás venciendo tu carne? ¿Estás venciendo todo aquello que se opone a Dios? O de una manera muy sencilla, hay cosas que se oponen a Dios y eres vencido por ello. Entonces, 4 preguntas. ¿Amas a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás amando a los hijos de Dios? ¿Estás obedeciendo al diablo? Y de acuerdo, estás venciendo al mundo. Y de acuerdo a lo que hemos visto, la respuesta para cada una de estas preguntas tendría que ser un contundente sí. Y de acuerdo a lo que está enseñando el apóstol Juan, si contestamos sí, ¿amas a Dios? Sí. ¿Estás obedeciendo a Dios? Sí. ¿Estás amando a los hijos de Dios? Sí. ¿Estás venciendo al mundo? Sí. Si contestamos sí a cada una de ellas, de acuerdo a lo que expone el apóstol Juan, hemos nacido de Dios. ¿Sí? Si contestamos no a alguna de ellas, bueno, el apóstol Juan pondría en tela de duda nuestro nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahora, si nuestro amor por Dios está menguando, si nuestra obediencia por Dios ha fallado, si nuestro amor por los hijos de Dios ha fallado y si estamos siendo vencidos por el mundo y no venciendo al mundo, bueno, vamos entonces, pidamos perdón a Dios, pongámonos a cuentas con Dios, pidámosle al Señor que Él renueve nuestro amor por Él, que Él nos haga sólidos en una obediencia hacia Él, que Él nos ayude a ser pacientes, amorosos, serviciales con sus hijos y que nos dé, que nos pueda ayudar a desarrollar este poder, esta capacidad que tenemos cada uno de nosotros para poder vencer al mundo y que Dios pueda ayudarnos, porque esto es la descripción de un nacido de Dios, de uno que ha nacido de Dios. Señor, te damos gracias por esta exposición. Te rogamos que nos ayudes a analizar nuestros corazones, Señor, con estas 4 preguntas que formulamos al final, Señor, y que tiene que ver con básicamente si hemos creído o no hemos creído. El creer en Jesús como el Cristo no tiene que ver con palabras, con emociones, con sentimientos, sino que tiene que ver con una evidencia muy palpable, Señor, con evidencias, con estas 4 evidencias que está presentando el apóstol Juan, Señor. Ayúdanos a poder amarte sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a obedecerte sobre todas las cosas, ayúdanos a amar a aquellos que han nacido de Dios y ayúdanos, Señor, a vencer al mundo, todo aquello que se oponga, sea en nuestra carne, sea externamente, todo aquello que se oponga a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.